Biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia. La verdad que hoy, después de la reunión con varios profesionales, con varios médicos que tienen el conocimiento científico, pero además que atienden los casos reales del COVID-19, pues eso nos permite tomar algunas conclusiones y unas medidas a implementar. La verdad que es muy necesario que modifiquemos el pico y cédula, es muy necesario que volvamos a dejar por lo menos un día de descanso para la desinfección natural, es muy necesario manifestarle a los florencianos que estamos en una etapa dura de la pandemia, que el autocuidado sigue siendo el mejor remedio, que consideramos que si no le prestamos atención, que si no asumimos con responsabilidad todas las medidas preventivas que hay que utilizar e implementar, vamos a tener que lamentar muchos seres queridos a lo mejor, y eso es lo que queremos evitar. Así que fue muy enriquecedor poder compartir esta mañana con 4 profesionales de la salud que atienden los casos COVID y que nos pudieran dar recomendaciones, que pudieran darnos ideas sobre cómo enfrentar la pandemia. Así que hemos concluido que tenemos que modificar el horario, vamos a trabajar en los mecanismos para implementar los cuidados intermedios en el Hospital Malvinas. Esa es una tarea que se va a personar la Secretaría de Salud con el gerente del COVID y obviamente asesorado por los médicos especialistas que trabajan en los diferentes hospitales y clínicas de la ciudad de Florencia, porque tenemos que prepararnos. Si hoy, cuando estamos comenzando la etapa difícil, no tenemos camas, pues muy seguramente cuando pasemos a 200 o a 300 casos, pues vamos a tener muchas dificultades para poder atender la población. Así que esa es la segunda. Y la tercera conclusión es que vamos a organizar un equipo de profesionales de la salud para comenzar a intervenir los barrios. Tenemos claro que vamos a tener en los próximos 8 días más de 200 casos de COVID, lo cual va a disparar un poco las cifras, y obviamente ya tenemos un caso de COVID comunitario. El COVID comunitario quiere decir que ya la gente se contagia y se puede contagiar en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona. Y ahí viene nuestra frase siempre de que debemos considerarnos todos enfermos para podernos cuidar. En ese sentido, hoy estamos escuchando a este sector que ha tenido a bien venir a reunirse con el alcalde y presentarle su preocupación, porque realmente si no se toman medidas va a ser crítico para ellos, que son los que están trabajando en estas salas, pero sobre todo va a ser demasiado grave para la población florenciana, que pondría a las víctimas. El iceberg de la pandemia del Caquetá, comenzamos a ver la punta, que hay una cantidad de pruebas represadas, pero que ya figuramos en las estadísticas nacionales con más de 80 casos, y que podría asegurar que a la fecha de hoy más de 130 casos, con las pruebas que probablemente salen positivas de los contactos ya realizados y que se encuentran en el momento en proceso de realización. Eso nos pone en unos aprietos, porque los que no creímos o los que no creyeron que el departamento iba a tener muertes, iba a tener casos debido a su aislamiento geográfico y a que nuestra población rural dispersa es del 60%, caemos en el error. Las distancias en nuestro país son muy cortas, entre Leticia y la zona de La Guajira, 3 horas y media, entre Leticia y San Andrés, 5 horas. Entonces, los viajes son fáciles de realizar. Y la apertura del gobierno, evidentemente, porque tampoco la salud y la economía tienen que tener un equilibrio, pues a nosotros nos iba a llegar un poco más tardío que el resto de los departamentos del centro del país. Y comenzamos a ver ya la cantidad de casos importantes, comenzamos a tener las unidades llenas. Para el día de hoy le puedo decir que la sala ERA, que ahora se llama así, se ha denominado sala ERA para
prevenir un poco la estigmatización que la población le tiene a la enfermedad, la clínica María Láser se encuentra a su tope y la del Hospital María Inmaculada estaríamos a 10 o 15 camas de llegar a su tope. La ventilación mecánica, que es el último recurso que tiene el paciente con COVID para sobrevivir en aquellos casos graves, hay un problema. Nuestra población es enferma, la población ha envejecido, así que las enfermedades cardíacas, el trauma, los tumores, las enfermedades quirúrgicas se siguen presentando y el 90% de los ventiladores están ocupados por estas enfermedades, de tal forma que si a la fecha tuviésemos crisis de 5 o 6 pacientes más que requieran intubación en el caso del programa de pacientes con coronavirus, no tendríamos dónde ubicarlos. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.